Hoy vengo a hablarle a alguien que llegó hasta aquí con una sonrisa por fuera, pero con el alma hecha pedazos por dentro. A alguien que aprendió a contestar todo bien cuando en realidad hace semanas que no sabe lo que es dormir en paz. A alguien que sigue funcionando, sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue cuidando a los suyos, sigue pagando cuentas, sigue respirando, pero por dentro siente que viene arrastrando el corazón. Y si ese alguien eres tú, no creo que hayas llegado por casualidad. Creo con todo mi corazón que Dios te trajo hasta esta palabra para decirte algo simple, directo y poderoso. Hoy Dios te da esperanza donde antes había cansancio. Porque hay un cansancio que se cura con una almohada, pero hay otro que no se arregla durmiendo 8 horas. Hay un cansancio físico, sí, el de los músculos, el de la rutina, el del trabajo, pero también existe el cansancio del alma, ese que se instala cuando llevas demasiado tiempo siendo fuerte para todos. Ese que aparece cuando has llorado más por dentro que por fuera, ese que no te deja disfrutar ni lo bueno, porque aun cuando llegan noticias lindas, el corazón ya viene sin fuerzas. Ese cansancio que te hace decir, Señor, no me quiero rendir, pero no sé cuánto más puedo sostener. Y déjame decirte algo desde el principio para que no te confundas. Sentirte cansado no te hace menos espiritual, no te hace menos creyente, no te hace menos amado por Dios. A veces nos hicieron creer que la fe verdadera es vivir siempre arriba, siempre encendidos, siempre con una sonrisa perfecta, siempre con la respuesta correcta, siempre con la frase bíblica exacta. Pero la Biblia no oculta el agotamiento de los hijos de Dios. Moisés se agotó, Elías se agotó, David se agotó, Jeremías se agotó, Pablo se agotó. Y aún Jesús, en su humanidad santa, conoció el peso, la angustia y el quebranto. Así que no vengas a condenarte por estar cansado. Mejor deja que Dios te explique qué hace Él con la gente cansada. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y eso me golpea por dentro. Porque el texto no dice que Dios desprecia al cansado, no dice que Dios regaña al cansado, no dice que Dios deja solo al cansado. Dice que Dios le da esfuerzo, y al que no tiene ningunas, no dice que le da un poquito. Dice que multiplica sus fuerzas. No añade, multiplica. No parchea, multiplica. No maquilla, multiplica. Y eso significa que tu agotamiento no asusta a Dios, tu ruina emocional no lo descoloca, tu noche larga no lo desconcierta. Dios sabe perfectamente qué hacer con un corazón que ya no puede más. Ahora escucha esto, porque aquí hay una llave espiritual. El profeta sigue diciendo que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:30 hasta 31. Es decir, hasta la gente fuerte se quiebra. Hasta el que parecía invencible tiene temporadas donde se cae. Hasta el más disciplinado, el más brillante, el más joven, el más preparado descubre tarde o temprano que sus recursos se agotan. Porque el mensaje del reino jamás fue confía en tu potencial. El mensaje del reino siempre fue confía en tu Dios. Hay una diferencia enorme entre aguantar y esperar en Dios. Aguantar es cerrar los dientes y decir a ver si sobrevivo. Esperar en Dios es decir no sé cómo, pero Él me va a sostener. Aguantar depende de tu reserva. Esperar depende de su fidelidad. Aguantar te endurece. Esperar te renueva. Y aquí hago una aplicación pastoral. Mucha gente no está perdiendo la batalla por falta de fe, sino por haber intentado pelear demasiado tiempo con energía humana. Quisiste sanar con tu fuerza, perdonar con tu fuerza, sostener la casa con tu fuerza, cargar el ministerio con tu fuerza, mantener la compostura con tu fuerza. Y Dios te trajo aquí para decirte, yo nunca te pedí que fueras la fuente, te pedí que vinieras a la fuente. Porque Jesús no les habló a los superhéroes del alma. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué frase más revolucionaria. No dijo, vengan a mí los que ya resolvieron sus traumas. No dijo, vengan a mí los que llegan con todo bajo control. No dijo, vengan a mí los que ya superaron la ansiedad y ya no lloran por la noche. Dijo, vengan a mí los trabajados y cargados. O sea, los cansados, los saturados, los oprimidos, los que vienen doblados por el peso. Jesús se presenta como el lugar del descanso para gente que ya no sabe cómo seguir. Y aquí está lo más hermoso.
El descanso que Cristo ofrece no es evasión, no es una anestesia emocional, no es hacer de cuenta que no pasa nada, no es una negación del dolor. El descanso de Cristo es una transferencia de carga. Es Él diciendo, eso que te aplasta, dámelo. Eso que no puedes resolver, entrégamelo. Eso que te quita el sueño, ponlo sobre mis hombros. Por eso sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. Qué cosa tremenda. No solo descanso para el cuerpo, descanso para el alma. Porque el alma se cansa de esperar una llamada que no llega. El alma se cansa de luchar por un matrimonio frío. El alma se cansa de orar por un hijo rebelde. El alma se cansa de poner buena cara mientras por dentro hay miedo. El alma se cansa de las deudas, del diagnóstico, de la pérdida, de la traición, de la incertidumbre. Y Jesús no ofrece entretenimiento para distraer el alma, ofrece descanso para el alma. Eso significa paz en medio del proceso. Eso significa sostén en medio de la tormenta. Eso significa presencia en medio del dolor. Ahora bien, no confundamos descanso con pasividad. Jesús no dice desentiéndete de la vida, dice aprended de mí. Es decir, hay un descanso que no viene de salir corriendo, sino de caminar unido a Cristo. El yugo de Jesús no es ausencia de responsabilidad, es responsabilidad compartida con el Salvador. El comentario bíblico lo explica muy bien. El descanso no es quitar toda actividad, sino dejar de cargar solos el peso que Cristo quiere llevar con nosotros. Déjame decirlo de forma más sencilla, a veces seguimos cansados no porque tengamos muchas batallas, sino porque estamos peleando las batallas correctas de la manera incorrecta, estamos queriendo hacerlo solos. Estamos orando, sí, pero sin soltar. Estamos cantando, sí, pero sin entregar. Estamos sirviendo, sí, pero sin rendirle el control. Y una cosa es venir a la iglesia con tu carga, y otra muy distinta es dejar la carga a los pies de Cristo. Hay gente que llega con una mochila espiritual, escucha una palabra, llora, se emociona, dice amén, y cuando termina el servicio vuelve a ponerse la misma mochila. El Señor te dice hoy, no la levantes otra vez, déjala aquí, déjala conmigo. El Salmo 42 me conmueve porque describe a un hombre de Dios que no niega su abatimiento, pero tampoco se entrega a él. Se mira a sí mismo y se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y luego se predica una orden santa, espera en Dios, porque aún he de alabarle, Salmo 42, 5, 11. Eso me encanta, porque el salmista no hace teatro espiritual, reconoce que está abatido, pero no termina ahí. Se habla a sí mismo, se corrige a sí mismo, se pastorea a sí mismo, se recuerda a sí mismo quién es Dios. Hay días en que no necesitas escuchar una voz nueva, necesitas recordar la voz que ya te habló. Hay días en que el alma no necesita una emoción extra, necesita una decisión. Necesita plantarse delante del abatimiento y decir, sí, estoy cansado, sí, me duele, sí, no entiendo muchas cosas, pero no voy a construir mi teología con base en mi cansancio. Mi Dios sigue siendo fiel, mi Dios sigue estando en el trono, mi Dios sigue siendo bueno, mi Dios sigue siendo salvación. Eso es lo que hace el salmista. No se burla de su dolor, pero tampoco le entrega el micrófono al dolor. Le devuelve el micrófono a la esperanza. Y aquí hay una palabra para alguien. No todo lo que sientes debe convertirse en la voz que te gobierna. Tus emociones merecen ser escuchadas, pero no merecen dirigir tu destino. Si hoy tu alma está abatida, háblale. Dile, alma mía, ya sé que estás cansada, ya sé que vienes golpeada, ya sé que estás temblando, pero espera en Dios, porque la fe bíblica no siempre le grita al diablo. A veces le habla al alma. A veces no consiste en mover montañas allá afuera, sino en ordenar el caos aquí adentro. Y si piensas que eso es negación, no lo es. Lamentaciones 3 fue escrita entre ruinas, entre pérdidas, entre humo, entre memoria de juicio y dolor colectivo. Y sin embargo, en medio del paisaje devastado, aparece una de las declaraciones más hermosas de toda la Biblia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Lamentaciones 3, 22 hasta 24. A mí me vuela la cabeza eso.
No fue dicho desde una playa paradisíaca, no fue dicho desde un retiro de lujo, no fue dicho después de cobrar el cheque del milagro, fue dicho cuando todavía había ruinas, cuando la ciudad estaba herida, cuando el pueblo estaba sufriendo, cuando la explicación fácil no alcanzaba. Y aún así el profeta dice, no hemos sido consumidos. O sea, estoy golpeado pero no destruido, estoy triste pero no terminado, estoy herido pero no abandonado. Estoy llorando, pero no me tragó la noche. Y aquí aparece una palabra hebrea preciosa, hesed, traducida como misericordia, pero con un sentido más rico. Amor leal, bondad fiel, ternura de pacto. No es una simpatía pasajera, es el amor firme de Dios que no se cansa de ser Dios para los suyos. El análisis léxico muestra justamente esos matices. Bondad, misericordia, amor leal y actos repetidos de benevolencia. En Lamentaciones 3:22, el plural resalta la abundancia y repetición de esa misericordia divina. En otras palabras, no tienes una sola muestra de misericordia, tienes misericordias nuevas cada mañana. Hay bondad fresca para el día de hoy, no para el mes que viene, no para cuando te recompongas, para hoy. Y si hoy amaneciste sin ganas, sin ilusión, sin claridad, te tengo noticias del cielo. Esta mañana también amaneció la misericordia de Dios. Tú no la fabricaste, no la mereciste, no la activaste por portarte bien. Te despertaste y ya estaba ahí. La fidelidad de Dios no depende de tu estado de ánimo. La fidelidad de Dios no depende de tu rendimiento. La fidelidad de Dios no depende de que hayas tenido una semana brillante. Él es fiel porque ese es su nombre. Y cuando uno entiende eso, la esperanza deja de ser un capricho emocional y se convierte en una postura espiritual. Pablo lo pone de manera gloriosa en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Observa bien, no dice el Dios de la resignación, no dice el Dios de la supervivencia, dice el Dios de esperanza. Y aquí hay otra joya. La palabra griega elpis no habla de una ilusión vaga, habla de expectativa segura, confiada, cierta. No es cruzar los dedos y decir a ver qué pasa, es mirar al futuro con la convicción de que Dios ya está ahí. Por eso la esperanza cristiana no es positivismo barato, no es repetir frases lindas frente al espejo, no es negar las malas noticias. La esperanza cristiana es una expectativa segura fundamentada en el carácter de Dios, en la obra de Cristo y en el poder presente del Espíritu Santo. El recurso teológico lo resume así: esperanza, gozo y paz forman una tríada espiritual que sostiene al creyente, y esa esperanza no es ingenuidad, sino confianza firme en las promesas de Dios. Ahora entiende el orden del texto: gozo y paz en el creer para abundar en esperanza. Es decir, la esperanza no brota de que todo salga bien, brota del creer. El gozo no depende de que no haya problemas, depende de en quién has puesto tu confianza. La paz no es la ausencia de tormenta, es la presencia de Dios en medio de la tormenta. Y cuando el Espíritu Santo hace su obra en una persona, sucede algo sobrenatural. Por fuera puede seguir habiendo batalla, pero por dentro empieza a brotar una certeza nueva. No siempre cambia el escenario primero, a veces cambia el corazón primero, y ese corazón renovado termina mirando el mismo escenario de otra manera. Hay personas escuchándome que dicen, pero yo ya oré, ya esperé, ya lloré, ya me cansé, y no voy a minimizar ese cansancio. No voy a decirte una frase superficial, lo entiendo. Hay esperas que desgastan, hay silencios que pesan. Hay promesas que tardan tanto que uno se pregunta si escuchó bien. Hay temporadas en que el alma dice, no sé si aguanto otro golpe. Por eso me aferro también a 2 Corintios 4, 8 hasta 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo no dice no pasa nada, dice pasa mucho. Atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Esa es la lista. Pero después mete 4 martillazos de esperanza. No angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. Y aquí está el Evangelio para los cansados.
Puede que hoy estés derribado, pero eso no significa que estés destruido. Puede que estés en apuros, pero eso no significa que se terminó tu historia. Puede que te hayan dejado, pero no significa que Dios te haya abandonado. Puede que sientas que todo se movió, pero no significa que el fundamento desapareció. El comentario de 2 Corintios 4 lo dice con fuerza. Las dificultades de Pablo no eran señal de fracaso, sino el escenario donde el poder de Jesús se manifestaba para sostenerlo y evitar que fuera destruido. Y aquí hago otra aplicación pastoral. No interpretes tu agotamiento como evidencia automática de que Dios te soltó. A veces estás precisamente en el territorio donde Dios va a mostrar que todavía te sostiene. A veces no se trata de que ya no haya batalla. Se trata de que no pelearás sin su presencia. Déjame hablarle ahora a varios corazones distintos. Si estás cansado de pelear por tu casa, Dios todavía sabe restaurar hogares. No estoy dando una garantía mágica de que todo se resolverá mañana. Estoy diciendo algo mejor. No estás peleando solo. Tu oración no rebota en el techo. Tu llanto no cae en el vacío. El Dios de esperanza sigue trabajando donde tú ya no ves movimiento. Si estás cansado en las finanzas, si te fatiga abrir el banco, revisar números, escuchar el teléfono y pensar que es otra deuda, escucha bien, tu provisión no nació en tu cuenta, nació en tu Padre. La escasez es real, sí, pero no es más real que el Dios que alimentó a Israel en el desierto. No te estoy invitando a irresponsabilidad, te estoy invitando a no adorar la ansiedad, porque la ansiedad te hace pensar que todo depende de ti. Y el Señor te recuerda que sigues siendo Jehová Jireh. Si estás cansado emocionalmente, si vienes de una pérdida, de un duelo, de una traición, de una despedida que te dejó temblando, no te apresures a sanar por presión ajena. Dios no trabaja con cronómetros humanos, pero tampoco te acomodes en la tumba emocional. Cristo sigue llamando a Lázaro fuera del sepulcro. Todavía hay vida después del llanto. Todavía hay propósito después del golpe. Todavía hay un mañana que no se parece a tu peor noche. Si estás cansado espiritualmente, si ya no sientes como antes, si oras y parece silencio, si lees y parece que nada te atraviesa, no concluyas demasiado rápido que Dios se fue. A veces el alma entra en temporadas secas, pero el Dios del pacto no abandona a los suyos. El silencio de Dios no siempre es distancia, a veces es formación, a veces es profundidad. A veces es un examen donde el maestro no te habla porque quiere que recuerdes lo que ya te enseñó. El Salmo 42 enseña justo eso. El salmista no deja que el abatimiento se convierta en identidad final. Confronta su alma y la dirige de nuevo hacia Dios. Eso significa que hoy puedes hacer algo santo aunque estés cansado, hablar esperanza sobre ti mismo. No una esperanza fabricada, una esperanza bíblica, una esperanza con fundamento. Una esperanza que dice no sé cuándo, pero Dios me va a sostener. No sé cómo, pero Dios me va a renovar. No sé por dónde, pero Dios abrirá camino. No sé qué está haciendo, pero no se olvidó de mí. Y quiero decir algo más, porque siento esto muy fuerte. El cansancio no siempre significa que debes abandonar. A veces significa que debes cambiar de fuente. Hay gente que piensa en renunciar al matrimonio, renunciar al llamado, renunciar a la oración, renunciar al servicio, renunciar a la fe, cuando en realidad no necesita renunciar al propósito. Necesita volver al pozo correcto, necesita volver a Cristo, necesita volver al lugar secreto, necesita volver a la presencia. Porque una cosa es servir a Dios sin intimidad y otra muy distinta es servir desde la intimidad. Una cosa es intentar cargar el ministerio con ego y otra cargarlo con unción. Una cosa es tratar de salvar a todos con tus fuerzas y otra descansar en saber que el Salvador ya tiene nombre y no eres tú. Escúchame bien, tú no eres el Mesías de tu casa, tú no eres el Mesías de tus hijos, tú no eres el Mesías de tu empresa, tú no eres el Mesías de tu ministerio. Cristo ya ocupa ese puesto. Y cuando tú te bajas de ese trono que nunca debiste ocupar, empieza el descanso, porque entonces entiendes que tu tarea es obedecer, amar, perseverar, interceder, caminar en fidelidad. Pero el resultado final no está en tus manos, está en las manos de Dios. Tal vez por eso el profeta dijo, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Lamentaciones 3:24. Qué frase tan madura. No dijo, mi porción es la respuesta inmediata. No dijo, mi porción es que todo me salga bien. No dijo, mi porción es que nadie me falle. Dijo, mi porción es Jehová. O sea, si lo tengo a él, todavía tengo futuro. Si lo tengo a él, todavía tengo con qué seguir. Si lo tengo a él, no estoy vacío aunque me falten otras cosas. Si lo tengo a él,
no se me terminó la historia. Hay una madurez tremenda en poder decir, Señor, no entiendo todo, pero te tengo a ti. No tengo todas las respuestas, pero te tengo a ti. No sé cómo va a resolverse esto, pero te tengo a ti. Y si te tengo a ti, no estoy desamparado. Eso no elimina el dolor, pero lo reubica. Eso no borra la lucha, pero la pone bajo un cielo distinto. Eso no hace que la noche desaparezca de golpe, pero sí te asegura que la noche no va a durar para siempre. Y si hoy sientes que ya no tienes fuerzas ni para creer, entonces escucha esto con el alma abierta. Tu salvación no descansa en la fuerza de tu abrazo sobre Dios, sino en la fuerza de su mano sobre ti. Sí, la fe importa, sí, la esperanza importa, sí, la obediencia importa, pero el fundamento más profundo de todo es que Dios sigue siendo fiel cuando tú vienes temblando. Jesús no dijo, vengan a mí cuando estén impecables. Dijo, vengan a mí cuando estén cargados. Eso incluye a los que vienen rotos, incluye a los que vienen confundidos, incluye a los que vienen avergonzados, incluye a los que vienen tarde, incluye a los que vienen llorando, incluye a los que vienen sin saber explicar nada, pero con el corazón pidiendo auxilio. Y como esto no puede quedarse en una idea bonita, quiero invitarte a hacer algo ahora mismo, allí donde estás. No importa si me escuchás en tu cuarto, en el auto, en la sala, en el hospital, en el trabajo, en una madrugada que se te hizo eterna. Deja de decir estoy cansado como si eso fuera el final del párrafo. Hoy conviértelo en oración. Dile, Señor, estoy cansado, pero aquí estoy. Estoy agotado, pero no me voy. Estoy herido, pero todavía te busco. Estoy confundido, pero sigo creyendo que tú eres mi porción. Estoy débil, pero tu misericordia es nueva esta mañana. Estoy abatido, pero le ordeno a mi alma que espere en Dios. Porque algo ocurre cuando el cansado deja de esconder su cansancio y lo entrega en la presencia de Dios. Algo se rompe, algo se reordena, algo empieza a respirar otra vez. No siempre se siente como un rayo. A veces es una paz suave, a veces es un llanto limpio, a veces es una claridad nueva, a veces es la decisión de seguir un día más. A veces el milagro no es que desaparezca la batalla en 5 minutos. A veces el milagro es que tú, que estabas a punto de soltarte, descubres que puedes volver a levantarte. Y si hoy viniste pensando que necesitabas una solución instantánea, quizás Dios te quiere dar algo más profundo, una esperanza que no dependa de las circunstancias. Porque la circunstancia cambia, el diagnóstico cambia, la economía cambia, la gente cambia, las emociones cambian. Pero el Dios de esperanza no cambia. Su esed no se agota, su fidelidad no se vence, su brazo no se acorta, su presencia no llega tarde, su misericordia no conoce bancarrota. Su Espíritu Santo todavía sabe llenar de gozo y paz a la gente que cree, y donde el Espíritu llena, la desesperanza pierde terreno. Así que hoy yo me rehúso a hablarle a tu cansancio como si fuera tu destino. Tu cansancio es real, pero no es tu identidad final. Tu identidad final está en Cristo, y en Cristo no eres un caso perdido. En Cristo no eres una historia arruinada. En Cristo no eres lo que te hizo esa traición. No eres lo que te dijo esa voz de condena. No eres la suma de tus noches malas. No eres el fracaso de la última temporada. Eres un hijo, una hija sostenido por el Dios de esperanza. Por eso hoy te digo con toda la convicción de mi alma, levanta la cabeza, respira otra vez. Vuelve a esperar, vuelve a creer, vuelve a hablarle a tu alma, vuelve a caminar hacia Cristo. Vuelve a decirle sí al Dios que no te soltó cuando pensaste que te ibas a quebrar. Porque hoy Dios te da esperanza donde antes había cansancio. Hoy Dios sopla vida donde antes solo había agotamiento. Hoy Dios vuelve a encender lo que se estaba apagando. Hoy Dios te recuerda que la historia no termina en el valle se atraviesa, la noche no se corona, la mañana viene. Y cuando venga vas a mirar hacia atrás y vas a decir, no era mi fuerza, era su fidelidad, no era mi capacidad, era su misericordia, no era mi resistencia, era el Dios de esperanza sosteniéndome. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, no delante de una idea, sino delante de tu presencia. Te presento a cada persona que llegó cansada, agotada, saturada, rota, confundida, al límite. Tú conoces el cansancio que nadie más vio. Tú conoces la batalla secreta. Tú conoces la herida que no pudieron explicar.
Y en el nombre de Jesús te pido que hoy hagas lo que solo tú sabes hacer. Dale esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, trae descanso al alma trabajada y cargada, renueva la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Donde había desesperanza sopla vida, donde había llanto acumulado trae consuelo, donde había miedo derrama paz. Donde había abatimiento, enséñanos a decir otra vez, espera en Dios porque aún he de alabarle. Declaramos que no estamos destruidos, no estamos desamparados, no estamos solos. Tú eres nuestra porción, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra esperanza. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y si esta palabra te habló al corazón, compártela con alguien que hoy necesita esperanza donde antes hubo cansancio. Suscríbete, deja tu comentario de fe y ayúdanos a extender este mensaje para que más personas recuerden que cuando las fuerzas humanas se terminan, la fidelidad de Dios apenas comienza.